está con Ya nosotros está, nuestro ya primer estamos. invitado, el doctor Carlos Estadella, Perfecto. internacionalista, y quien pues regularmente consultamos para dialogar sobre temas de índole internacional y también nacionales a propósito de este acuerdo, entre dos acuerdos que ha firmado el gobierno del Ecuador y Estados Unidos, que ha sido pues habilitado por la Corte Constitucional, no va a la Asamblea y eso es lo meritorio. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Los saludamos aquí al periodista Alcides Montilla y está también con nosotros el ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena y ya mismo se entra también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Palané. Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable. Doctor, este tema que hemos adelantado, ¿verdad? Estos acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos, que yo creo que se van a poner en vigencia porque la decisión final ya la tiene que tomar el presidente Noboa, ¿no? Expliquen un poco a la ciudadanía, porque a veces se desorienta porque unos dicen, oye, ya un acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos, entonces significa que van a haber bases, que van a haber militares, que van a haber, va a haber inmunidad, que va a haber privilegios, que va a haber jurisdicción penal a favor de ellos. Explíquenos sencillamente para nuestro público, doctor Estarella, en qué consisten estos acuerdos. Claro, con el mayor gusto. Todo acuerdo o tratado es básicamente, de acuerdo a la doctrina, un acuerdo de voluntades entre estados que producen efectos jurídicos para las partes. El primer inicio es la negociación entre los dos estados y esa negociación ha sido para cooperar, colaborar, ayudar en contra de delitos transnacionales como es el narcotráfico o delitos de lesa humanidad como es el terrorismo. Una vez que firmaron esos dos acuerdos, la normativa constitucional ecuatoriana indica que esos acuerdos deben de ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional analizó los acuerdos y revisó la Constitución. Y en el artículo pertinente de la Constitución, que hay 8 acápites de los tratados que aprueba la Asamblea, es decir, alianzas políticas, alianzas militares, modificar una ley de tipos económicos, medioambientales, la Corte analizó y dijo, en ninguno de los acápites ingresan estos acuerdos. Por lo tanto, autoriza al presidente de la República que ponga en vigencia esos acuerdos. Doctor, y lo que le preguntaba, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿y estos acuerdos permitirán la instalación de bases, permitirán la presencia militar ya al estilo de una guerra convencional o no? No, la única ocasión, y usted que es un hombre tan culto lo conoce bien, que se han instalado bases aquí en el Ecuador fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entró a la guerra e instaló bases en toda América Latina, y en el Ecuador las instaló en Salinas y en Galápagos. Es la única ocasión. De ahí la base de Manta era una base ecuatoriana. Entonces no han existido bases de ninguna manera militares aquí ahora. Y el acuerdo es básicamente para colaborar, cooperar, coordinar acciones en contra del narcotráfico y del terrorismo. Porque si los carteles de la droga se han unido para instalarse en el Ecuador y traer situaciones y días muy difíciles para el país, ¿por qué el Ecuador no va a pedir ayuda? Lo que es más, yo creo que este tipo de acuerdos no solo deben de ser con Estados Unidos, sino con Perú, con Colombia, con Argentina y con todos los estados que quieran ayudarnos en esta lucha que está enfrentando el país. Permítame otra pregunta más, doctor. Regularmente cuando observamos que dos países logran un acuerdo, en este caso pues son acuerdos relacionados con actividades marítimas, transnacionales, etcétera, ¿verdad? Y hay otros acuerdos que son comerciales. Los dos países que firman este acuerdo
se obligan a cumplir el acuerdo, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno de los dos lo incumple? ¿Hay un arbitraje? ¿Hay una observación? ¿Hay una veeduría? ¿Cómo se hace? No, en los acuerdos formales, es decir, los que aprueba la Asamblea, esos tratados se inscriben en las Naciones Unidas, se hace un registro de tratados y en caso de que no los cumplan, se pueden tomar acciones de carácter internacional. Pero como este es un acuerdo simplificado, la doctrina divide los tratados en simplificados y solemnes, y este vendría a ser, de acuerdo a la doctrina, un tratado simplificado. Simple y llanamente, si alguna de las dos partes lo incumple, termina el acuerdo. Eso dice dentro del tratado. Si viene a incumplir una de las dos partes, ese acuerdo terminará automáticamente. Las 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya, es su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando, entrevistando al doctor Carlos Estarellas. Más preguntas con mi compañero Juan Carlos Sánchez. Gracias. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo Eh, está? Bien, gracias, doctor. Este acuerdo con los Estados Unidos que ya se implementa ahora, ¿esto es de implementación inmediata? Por un lado, esa es una pregunta, y por otro lado es en temas de financiamiento. Aquí hay obviamente una cooperación económica que obviamente corre por cuenta, pues, en este caso de Estados Unidos, pero ¿qué tipo de hablemos de temas en dinero es que en un país como Estados Unidos puede poner para aportar en este apoyo que le está dando al país? Sí, claro, un gusto saludarlo. Gracias, Eh, doctor. el acuerdo, como es un acuerdo simplificado, la sola firma de las partes ya lo ponen en ejecución. Como en este caso la Corte Constitucional ya ha informado al presidente Noboa que no necesita ir al Congreso y que lo puede implementar, solo serán acciones de tipo administrativo entre el presidente y la Cancillería para implementar el acuerdo, que debería ser de manera inmediata. Además, desde mi punto de vista, con una gran urgencia. Dentro de los acuerdos que yo he leído, son dos, no habla de colaboración económica. Sin embargo, en la reunión que tuvo la comisión especial que vino al Ecuador y fue recibida por el presidente de la República, sí se habló específicamente de una cooperación económica hacia el Ecuador. Y esto es algo positivo porque si bien la droga está en el Ecuador, esa droga va hacia los Estados Unidos donde se consume. Entonces Estados Unidos es parte del problema. Independientemente de los acuerdos que se negociaron y firmaron, y ahora la Corte Constitucional dice que deben de entrar en vigencia, han llegado a acuerdos de tipo económico que yo considero son muy importantes. Doctor, también había, a ver, en el gobierno del presidente Lazo, él visitó Israel, eh, también buscando un apoyo, pues, de ese estado. El presidente Noboa eh, no ha visitado aún ese estado, pero Israel ofreció una ayuda también a sí mismo para el Ecuador. ¿Qué conocimientos tiene usted del rol de Israel en esta ayuda eventualmente pendiente para Ecuador? Sí, No. disculpe, me entró una llamada y no pude oírla. Ah, Usted ya. me Claro. estaba diciendo de Ah, la ya. visita del presidente Israel, Lazo a Israel. claro, hizo una visita a Israel buscando ayuda. Se entendió en el país que de alguna manera efectivamente esa ayuda se iba a concretar, y finalmente el tema quedó ahí, no sé, un poco en veremos. Y mi pregunta era, ¿qué eventualmente conoce usted de ayudas o soportes que pueda dar Israel en esta guerra que está enfrentando el país contra el narcotráfico y las narcoguerrillas?
Eh, lo que conozco es que Israel tiene eh, una policía de inteligencia de gran trascendencia, que es el Mossad, y conocí, al igual que usted, de la visita del presidente Lasso a Israel. Yo pensé que esto se iba a completar a través de un tratado o un acuerdo similar que se ha hecho con los Estados Unidos. Por el conocimiento que tiene Israel y la capacidad en este tipo de temas. Lamentablemente, parece que no se concretó mayormente, pero como el Ecuador debe de tener una política de Estado en este sentido, lo importante sería que el gobierno del presidente Noboa continúe las acciones que originalmente hizo el señor Lasso para poder concretar la ayuda de Israel en estos temas. Es decir, estamos en una guerra siendo atacados por el narcoterrorismo y necesitamos la colaboración. Y la explicación es, si los carteles de la droga se han unido para venir al Ecuador y tratar de hacer lo que ellos quieren, lo mínimo es que el Estado ecuatoriano solicite la colaboración a todos los estados, y en esto yo concuerdo con usted, no solo a los Estados Unidos, sino a Israel, y estoy pensando en voz alta, a Japón y a Perú, a Colombia, es decir, unirnos para poder enfrentar el poder de los carteles de la droga en el país. Doctor, siguiendo con el tema de estos acuerdos entre Estados Unidos y Ecuador, ¿verdad? Muchos se preguntan por qué motivo este acuerdo no fue a la Asamblea. Y muchos dicen que la principal argumentación es porque en la votación que hubo en la Corte Constitucional, 6 jueces constitucionales votaron a favor y 3 salvaron sus votos. Los jueces Joel Escudero, Richard Ortiz y Alexandra Cárdenas. Y entonces la pregunta es, ¿será que no quisieron que vaya a la Asamblea este acuerdo porque en la Asamblea no lo iban a aprobar? No, porque eso es parte política. En la decisión de la Corte Constitucional, uno puede leer el análisis de los jueces y por qué dicen que no debe ir a la Asamblea. Porque dicen, analizando la Constitución, no es una alianza política, no es una alianza militar, no modifica la parte económica, no deroga una ley, es decir, hacen el análisis. Evidentemente, como usted bien señala, hay 3 jueces que creen que sí y ponen su voto salvado, pero si uno lee la decisión de la Corte, es clarísimo el análisis indicando no tiene por qué ir. Además, esos 8 acápites de la Constitución, donde dicen que son tratados solemnes que deben ir a la Asamblea, fueron puestos por la Constitución del 2008, influenciada por el correísmo. Es decir, ellos fueron los que pusieron los 8 acápites. Pudieron haber puesto más, pero pusieron los 8. Y de acuerdo a la Constitución, estos acuerdos no tienen por qué ir. Es clarísimo el análisis, sino que lamentablemente yo sí he oído algunas declaraciones donde lo que quieren es politizar un tema que es jurídico. Sí, porque inclusive se está hablando de que se está comprometiendo la soberanía cuando se permite a base, con relación a estos 2 acuerdos, se permite la operación de aviones, permite la operación de tropas extranjeras, norteamericanas en estos casos, ¿no? Que se está comprometiendo la soberanía. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? Eso es un chiste. Mire, la soberanía es un elemento del Estado. La soberanía es un elemento que va relacionado con el poder que tiene un Estado. Entonces yo podría preguntarle, ¿no se compromete la soberanía cuando los carteles de la droga están dentro del Ecuador?
Antes lo que está haciendo el Ecuador es uso de esa soberanía, porque por ejemplo Puerto Rico no es Estado soberano, no podría serlo, pero el Ecuador está haciendo uso pidiendo colaboración internacional. Además, mucho hablan sin leer el acuerdo. El acuerdo dice cooperará, coordinará, ayudará, en tanto en cuanto las autoridades ecuatorianas permitan, por ejemplo, colaborar en el mar, colaborar en el aire, etcétera, pero todo en coordinación con las autoridades ecuatorianas. Entonces, muchas de estas personas que dan esta declaración seguramente no han leído el acuerdo. Para corroborar en todo caso el tema, doctor Carlos Estarellas, ¿verdad? Y para que el ciudadano que nos escucha comprenda exactamente lo que debe de suceder con acuerdos de esta naturaleza, no van a haber aquí en el Ecuador bases norteamericanas y puestos de avanzadas, como regularmente se dice. De ninguna manera, porque la Constitución lo prohíbe. Y tenga la seguridad que si lo hubieran puesto, la Corte Constitucional no lo hubiera aprobado. Lo que habla el acuerdo es de cooperación, ayuda, coordinación, y está bien hacerlo porque estamos siendo atacados por el narcotráfico, es lo lógico, pero nada de bases militares ni nada de eso, porque la misma Constitución lo prohíbe. Las 9 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el internacionalista Carlos Estarellas, el doctor Carlos Estarella. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Hola, mi querido Alcides, buenos días y muy buenos días al marqués Juan Carlos Sánchez, por supuesto a nuestro cónsul plenipotenciario de Rocafuerte, Manabí, en Guayaquil, que es Alcides Montilla, y a la bienvenida, y como siempre un gusto enorme tener a un gran invitado como el doctor Carlos Estarellas Velázquez. Oiga, hablando de Israel, ¿no será, y pregunto, que la vicepresidenta que dice que ha conseguido 25,000 trabajos, dice ella, haga un acuerdo allá, pues parecido al que gestione un acuerdo parecido? ¿Qué tal, Andrés? Un Hola, saludo. hola Carlos. Gracias por la invitación. Andrés, sería Bienvenido, gracias por atendernos. Gracias. Sería importante, la vicepresidenta tiene una doble función, es embajadora del Ecuador, pero además es vicepresidenta de la República y eso en el exterior abre puertas. Entonces, podría ella ser justamente ese lazo, esa unión para poder lograr todo tipo de colaboración con Israel. Ojalá que se trabaje en conjunto. Me causa un poco de risa eso que ella dice que consiguió a mí también, como usted dice, me causa también hilaridad. Y la canciller dice, no, yo lo conseguí, pero no se dan cuenta, en primer lugar, que las dos forman parte de un solo gobierno. Claro, no son dos gobiernos, no son dos equipos. No son dos gobiernos. Y que además ella como embajadora tiene todo que coordinar con la Cancillería y con la canciller. Entonces, son solo cosas de Macondo. Quizás Gabriel García Márquez las hubiera escrito, porque es un mismo ministerio. Ah, claro, lo que usted dice es verdad. Además, trabajan como embajadora, le toca trabajar todo el tiempo con la Cancillería, ¿no? Así es, todo es coordinado. Ella no puede hacer nada sin que la Cancillería no la autorice, y por lo tanto esto es ridículo que estén peleando quién consiguió los trabajos. Sí, sí, sí. Y a propósito, yo quería comentar de lo que preguntaba Juan Carlos Sánchez. Nosotros tuvimos con varios directores de medios y algunos personajes del país, lo digo en buen sentido, personalidades, digamos mejor el país, con el embajador de Israel ahora en el mes de octubre, un almuerzo, y le preguntaban, uno de los que le preguntó fue el propio ex vicepresidente Alberto Ajic, que es columnista del diario El Universo, Claro. que qué había pasado con la visita del expresidente Guillermo Lasso. Entonces, ahí lo que supo decir el embajador es que
primero ellos le abrieron toda la tecnología. Acuérdense que Israel, Estados Unidos, no le venden toda la tecnología a todo el mundo. Eso es una especial deferencia, pongámoslo así, ¿no? Y que lo llevaron a todas las fábricas. En Israel, como en Estados Unidos o Gran Bretaña, las empresas son privadas, pues. Los contratistas son privados. Entonces, que fueron a todas las cosas que había pedido Ecuador y a las que ellos les habían sugerido, tanto en temas de tecnología, de inteligencia, de armamento, consultorías, etcétera. Pero que luego ya Ecuador no pidió nada. Que eso es lo que supo el embajador. Eso no dijo, que ya Ecuador luego no, de lo que se visitó en esos días, no pidió nada. Y obviamente no hay un acuerdo tampoco de Estado a Estado. Entonces, repito, tal como lo dijo el embajador actual de Israel en Ecuador y que era en el gobierno pasado también. Sí, Andrés, parece que no existió una continuidad porque el viaje a Israel era algo positivo. Entonces, esto debería retomarse. La idea que tú planteas, que esté ahí la vicepresidenta, que logre esos acuerdos, me parece magnífica. Y ojalá, yo decía antes, los acuerdos no solo sean con Israel, sino que también se los haga con Japón, con Colombia, con Chile, con Perú, Claro, porque estamos claro. en una guerra. A lo mejor con la Unión Europea, Carlos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Andrés, con la Unión Europea para poder afrontar esta guerra que tenemos contra el narcoterrorismo. Porque los principales consumidores de drogas a nivel mundial, por su potencial económico sobre todo, son Estados Unidos y Europa Occidental. Así es, sí. Ellos son los consumidores. Entonces, como bien señala, son parte del problema y tienen que apoyar al Ecuador en estos momentos tan difíciles que está pasando. Cambiando un poquito de tema y seguimos luego con las preguntas de Juan Carlos de Alcides. El presidente Daniel Noboa ha viajado a la FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo anual, en un momento en que obviamente los turistas pues están asustados, preocupados, con dudas de si venir a Ecuador o no venir a Ecuador. ¿Cuál sería el rol aquí de la Cancillería, de las embajadas de nuestro país y consulados en diferentes lugares del mundo para poder dar un mensaje tranquilizador y, por otro lado, de cambiar esas imágenes que salieron hace 2 semanas y que fueron tremendas y que han causado pues una conmoción enorme, no solo en el país, sino a nivel internacional? Y Andrés, es difícil que vengan al Ecuador en este momento en que el Ecuador ha sido calificado como uno de los países más peligrosos o el más peligroso de América Latina. Sin embargo, es positivo el viaje del presidente Noboa a FITUR, que es una feria internacional que tiene muchísimo tiempo y que representa lo más alto del turismo. Entonces, ese viaje ha sido... Ahí parece que le entró una llamada a nuestro invitado. Ahora, el mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la embajada y de los consulados debería ser que a pesar de todo, debería ser que a pesar de todo, hay parece algún inconveniente con la comunicación. De todo el Ecuador. Ok, vamos con las preguntas del Marqués de P. Brava, Juan Carlos Sánchez, 9:07 minutos, 9:07, doctor Sánchez. Gracias, mi querido Duque. Señor Estarellas, el rol de la OEA, el rol de la ONU, en este conflicto que es transnacional, porque aquí estamos viviendo un problema que claramente se deriva de este poder pues, que tienen estos carteles mexicanos, ¿no es verdad?,
arriba, en el norte, y que obviamente pues están aquí con sus tentáculos, han asentado sus bases aquí también ellos, por hablarlo de alguna manera figurativa, sus bases. Pero lo cierto es que, ¿qué puertas podemos tocar, pero siendo verdaderamente realistas y prácticos? Porque el problema de las organizaciones como la OEA o la ONU es que sencillamente se han vuelto, no sé, unas organizaciones ahí un poco que está bien para lo que se dice, se habla ahí, pero cuando ya se trata de llegar a apoyos concretos, es como que prácticamente, no sé, no tienen la fuerza del caso. ¿Qué podríamos hacer como Ecuador para eventualmente también lograr ayuda o apoyo de países a través de ellos, doctor Estarellas? Sí, mire, yo concuerdo con usted. El problema es que estas organizaciones se han convertido en una diplomacia de papel. Entonces, es urgente en el derecho internacional reorganizarlas o reformarlas, porque es lo que no necesita el Ecuador es una solidaridad de papel, un Claro. pronunciamiento de las Naciones Unidas o de la OEA diciendo vamos a apoyar al Ecuador, cuando en la práctica no se va a hacer nada. Entonces, debe de presionar el Ministerio de Relaciones Exteriores. En las Naciones Unidas incluso estamos presidiendo el Consejo de Seguridad. Entonces, habría que presionar para que se dé una ayuda efectiva, igual en la Organización de Estados Americanos. No queremos solidaridad solo diplomática, queremos una solidaridad práctica, efectiva, y eso es un trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojalá se lo haga así. Pero, ok, y cuando usted habla de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿cuánta capacidad de cintura y de movimiento tiene el movimiento de relaciones exteriores? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Se tocan esas puertas, se hacen los contactos, pero como usted bien dice, es un respaldo de papel. ¿Cómo realmente qué puede hacer desde acá el ministerio para realmente lograr un apoyo práctico, pragmático, de verdadera ayuda para el país? Eh, a través de la Organización de Naciones Unidas y de la OEA, hay muchos pronunciamientos en contra del narcotráfico y en Ajá. contra del terrorismo, pronunciamientos en ambas, en las dos instituciones, en las dos organizaciones. Entonces, lo que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores es presionar para que se firmen acuerdos similares a los que se ha firmado con Estados Con Unidos, Estados Unidos. Ajá. claro, con la OEA, con países de las Naciones Unidas, para que esos acuerdos obviamente producen efectos jurídicos y se Ujú. puedan concretar. Pero si no se llegan a acuerdos, si no se llegan a convenios, solo serán simples declaraciones grandilocuentes y no van a pasar de ahí. Entonces, el trabajo debe de ser concretar en convenios, en acuerdos que beneficien al Ecuador. Ok, doctor. Alcides. Doctores, hay otro tema muy interesante que en este momento está siendo objeto de una solicitud por parte del gobierno ecuatoriano a los Estados Unidos. La posibilidad de que nuestros migrantes que están en Estados Unidos en forma irregular reciban un denominado estatus de protección temporal, más o menos como los que recibieron en su momento otros países como Venezuela, Honduras, Nicaragua, El Salvador, cuando en esos países hubo guerras o hubo crisis económica o sigue existiendo. ¿Qué posibilidad le ve usted de que el gobierno de los Estados Unidos acepte, acepte este beneficio en procura de nuestros migrantes? Altísima. ¿Por qué? Porque en situaciones similares, como usted bien menciona, a venezolanos, nicaragüenses, haitianos, etcétera, se les ha dado un estatus especial.
El Ecuador está en un conflicto armado interno y eso lleva a que Estados Unidos ayude a los ecuatorianos que ya están dentro de los Estados Unidos. Entonces yo lo veo totalmente viable y será una cuestión de coordinación, pero obviamente con agilidad por parte del gobierno ecuatoriano para que se logre ese objetivo. Y para terminar, doctor, otro tema que también está en suspenso, la permanencia del ex vicepresidente Glass en la Embajada de México en Quito. Dicen unos que está de invitado, otros dicen que está de autoasilado, otros dicen que es huésped. Todavía no sabemos nada de la reacción del gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Dará demasiado tiempo, se tarda México para hacer pronunciamientos de esta naturaleza? ¿O estamos dando a entender de que en un momento determinado México le va a decir a don Jorge Glass que desocupe la embajada porque no le va a dar asilo? Mire, es que el señor Glass tiene una serie de procesos judiciales y por lo tanto quien está con procesos judiciales no se puede asilar. El derecho internacional dice que solo se puede asilar el perseguido político, pero indican las convenciones que si un político tiene acciones judiciales, ya no procede el asilo. Entonces esto raro de tenerlo como huésped a una persona que tiene que responder a la justicia está mal. Es verdad que las convenciones de asilo autorizan al país que recibe la solicitud a concederlo o no, que eso es prerrogativa de México, es verdad, pero también es verdad que no puede dar asilo en contra de una norma expresa de una convención. Entonces, esperemos que México resuelva y obviamente el Estado ecuatoriano tendrá que actuar en consecuencia. Ingeniero Mendoza, usted continúa. Gracias, Alcidito. Para terminar, en efecto, y sobre el mismo tema, hubo un caso similar hace poco, Carlos, y es el de la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Ella también tenía pues un tema judicial, es más, estaba sentenciada, y se asiló o fue invitada o se refugió, como quiere ponerlo, en la embajada de Argentina. Sencillamente el gobierno argentino no le hizo caso al ecuatoriano y terminó con un incidente en que ella se fugó de manera subrepticia, como decía el pájaro Febres Cordero, y terminó en Venezuela, en la embajada de Argentina en Venezuela. Entonces, y eso obviamente generó tirantez y enfriamiento fuerte de las relaciones entre Argentina y Ecuador, se retiraron los embajadores y todo, pero a la postre ni le dieron el asilo, pero tampoco lo sacaron o le quitaron la invitación de la embajada a la arquitecta Duarte. Sí, Andrés, ese caso fue bochornoso, no solo porque le consiguieron el asilo cuando ella no podía, porque ella estaba sentenciada. Entonces, una persona sentenciada no le pueden dar asilo, sino que fue bochornoso también por la manera en cómo la sacaron de la embajada, cómo nadie controló, cómo salió del país y además por las declaraciones del embajador de aquella época en contra del Ecuador y en contra del entonces ministro de Relaciones Exteriores. Eso no puede volver a pasar, un hecho que dejó muy mal al Ecuador. Y quien creyera, Andrés, quienes fueron más críticos fueron en la Argentina. Muchas personas de Argentina criticaron duramente al gobierno por haber actuado de esa manera, violando todas las normas en el Ecuador. Eso no se puede volver a repetir. Definitivamente, pero ¿cómo lo evitamos, por ejemplo, en este momento con el caso Glass?
Andrés, en primer lugar, si le dan el salvoconducto, violando obviamente las normas internacionales, el Ecuador debe negarse, digamos, si le dan el asilo, el Ecuador debe negarse a conceder el salvoconducto. Y se deben tomar todas las acciones de seguridad para que por magia no vuelva a desaparecer. En este caso, el señor Glass, como lo hizo la señora Duarte, digamos, eso me recuerda a una canción, se llama El Gato Volador, que no sea como el gato volador y que se desaparezca de aquí. Muy buena la del gato volador, muy El buena. En gato ese caso, volador. El gato volador. claro, claro, buena, buena. Un En gato que este caso vuela. era una gata. Muchas gracias al doctor Carlos Gracias. Estarella Velázquez, catedrático, editorialista del diario El Universo, ex vicecanciller de la República, por estar con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Un abrazo, Carlos.